Amigos, entonces para continuar, ese sería el mensaje número 6, el segmento número 6. En ese segmento pretendo finalizar con el propósito de que un principio les dije que les entregaría el mensaje, que les entregaría estas buenas nuevas de salvación que todos tenemos la obligación de dar una vez que hayamos nacido de nuevo, en 6 segmentos. El mensaje realmente podría darse en muy corto tiempo. La verdad que todos tenemos que conocer es que Dios, el Dios Todopoderoso, el que para Él no hay nada imposible, salvó a la humanidad, quitando todo el pecado del mundo, y que en este mundo no hay pecado. O sea, no hay ninguna forma, no hay ningún motivo por el cual usted no pueda estar con Dios por la eternidad. La única forma es que usted ignore su verdad, que usted ignore su palabra, que usted siga confiando en la palabra de los hombres y que no venga a escudriñar las escrituras. Pero bueno, ese es el mensaje, y entonces con este segmento concluiría con esta oportunidad de poder entregarles a ustedes esta verdad. No sin antes, quisiera aprovechar la oportunidad para invitarlos una vez más. Este es otro libro de los que yo les invito a ustedes muy amablemente para que ustedes puedan bajar, para que ustedes puedan solicitar inclusive www.bjnewlife.org, o también ahora tenemos otra opción, y esta sería www.nlmcostarrica.com. Aquí ustedes pueden encontrar mucha literatura, mucha información correcta, amigo, para que usted pueda conocer esta verdad maravillosa de la obra que Cristo vino a realizar. Esto de la salvación de los hombres, de la existencia de Dios, esto no es un juego, amigo, esto es real, como tan real son los árboles que están ahí, que usted tiene que saber que esos árboles están ahí porque Dios los creó, tan real como el río que corre, como el mar que existe, como todo lo que hay. La verdad que tenemos que conocer es algo real, es la verdad, y si no, solamente muérase para que usted la pueda descubrir, porque ahí sí es cierto que usted se va a dar cuenta de la realidad, pero va a ser muy tarde. Es hoy cuando tiene usted que averiguar respecto a esto. Hay 3 personas en este mundo: las que dicen que no quieren saber nada de Dios, las que dicen que Dios no existe. Otro tipo de persona es la que sí cree en Dios, pero no en su palabra, sino que se ha determinado a creer, pero en la palabra de los hombres. Y la otra persona que existe sería la que cree que Dios existe y la que también cree en su palabra y escudriña lo que Él dice con el propósito de encontrar las verdades que obviamente mientras estemos aquí tenemos que descubrir para vivir por ellas, para tener seguridad. Tenemos que entender realmente lo que Dios quiere que entendamos, y la única manera de hacer esto, amigo, es que usted tome a su amigo, a su hermano, a su vecino, a su compañero de la mano y le diga: sentémonos debajo de este árbol, o sentémonos aquí y olvidémonos de todo lo que los hombres andan hablando y vamos a buscar, y vamos a escudriñar, vamos a averiguar respecto a lo que Dios dice. Conozcamos la verdad que Él dice. Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, ese sería el otro tipo de persona que existe, amigo. Si usted no se humilla ante la palabra de Dios, si usted no se olvida de estar cómodamente en un lugar donde no le están enseñando la verdad, si usted no se olvida de lo que le han enseñado sus padres, si usted sigue insistiendo en este sistema en el cual usted ha estado viviendo por tanto tiempo y no se enfoca en realmente lo que la palabra de Dios dice, usted no la va a conocer, no van a ser de nuevo, no va a ser su hijo, y su futuro es un futuro tremendo. Pero damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da hoy. Habíamos dicho en el segmento anterior que Dios había dado la ley moral.
La ley moral Dios no la daba a los hombres para que los hombres la cumplan. El hombre no puede cumplirla. Dios no va a poner cargas sobre usted o sobre mi amigo, sobre el ser humano, que el hombre no pueda llevar. No. Él no ha dado la ley para que el hombre la cumpla, aunque esto es lo que le enseñan a uno en estos sistemas religiosos contemporáneos. Esto es lo que le tratan de inculcar al hombre y lo tratan de que viva intentando cumplir la ley, algo que es imposible. Dios no ha dado la ley para que el hombre la cumpla. Dios ha dado la ley para que el hombre entienda lo santo, perfecto y puro que es Él, y que así tienen que ser todos los que estén con Él. Y la única forma de que el hombre pueda ser así, de que el hombre pueda estar en la condición, de que pueda estar delante de su santidad, sería solamente por confiar en la remisión de los pecados, en la redención que Cristo efectuó para salvar a la humanidad. Solamente por esto, no es de ninguna otra forma. Entonces Dios ha dado la ley moral para esto, para que el hombre comprenda de qué es lo que es y que debido a su naturaleza no podría estar con Él nunca, y entonces se vuelva a la salvación efectuada por Jesucristo cuando Él vino aquí. También Dios, habíamos quedado en que Dios había dado también la ley misericordiosa. En la ley misericordiosa Dios le había dicho a Moisés de que tendría que hacerse algunas cosas importantísimas por las cuales el hombre en aquel tiempo se salvaría, por confiar. Siempre el hombre se ha salvado por confiar en la palabra de Dios. En aquel tiempo Dios dijo a Aarón, Dios dijo a Moisés, Dios dio a Moisés, por ejemplo, el tabernáculo fue hecho exactamente a como Dios dijo que se hiciera. Las vestiduras que usaban los sacerdotes fueron exactamente las que Dios dijo que se hicieran. El color, el material, las prendas, cuáles eran desde su ropa interior, todo lo que el sacerdote utilizaba había sido exactamente, o tendría que ser exactamente, como Dios había dicho. El sacrificio tenía que efectuarse exactamente a como Dios había dicho. El cordero tenía que ser exactamente a como Dios había dicho. Había que examinarlo, que fuera perfecto, que fuera sano. Y el rito en sí tenía que efectuarse a como Dios había dicho. Amigos, la efectividad de este rito, la efectividad de este sacrificio, descansaba en la obediencia. Las cosas tenían que hacerse a como Dios decía y no a como el hombre le daba la gana. Por eso es que hoy es tremendo ver cómo el hombre anda creyendo en lo que le parece mejor. Uno cree en una cosa, otro cree en otra cosa y ninguno cree en lo que la palabra de Dios dice. El hombre anda creyendo lo que el hombre dice, nada más. El hombre anda pensando que se salva por hacer cosas. Y el hombre anda pensando que se salva por estar obedeciendo exactamente lo que la doctrina en la cual él se ha sometido le está enseñando. El hombre inclusive pretende recibir el Espíritu Santo por la voluntad del hombre. Y eso es imposible, amigo. Usted solamente piense cómo es que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, va a enviar a su Espíritu a un hombre por la voluntad de otro hombre. Eso es imposible. Usted no puede recibir el Espíritu Santo porque un hombre le ponga las manos a usted y le diga reciba. Usted no va a recibir el Espíritu Santo. Usted puede recibir, pero demonios, no el Espíritu Santo. El hombre es cambiante. Usted, el hombre, hoy lo ve que anda predicando y enseñando y anda enseñando la religión, y dentro de un tiempo usted lo verá que ya no es el mismo. Usted lo verá y lo he cambiado. Usted ve que no es el mismo hombre que usted conoció hace 1 año o 2 años. El Espíritu de Dios no va a venir a usted por la voluntad del hombre. Eso es imposible. El Espíritu de Dios viene a usted por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que usted crea en su Hijo. Y creer en su Hijo es entender lo que Él realizó. Lo que Cristo vino a realizar fue precisamente efectuar todas las promesas que habían sido anunciadas en el Antiguo Testamento. Entonces sí, la ley moral la ley misericordiosa fue para esto, para que se efectuara ahí la expiación de los pecados del hombre, utilizando las cosas que Dios dijo a través de un cordero.
y este cordero sacrificado en el lugar que Dios dijo que tenía que hacerse, en un altar que estaba ubicado precisamente en el tabernáculo. Claro que sí. Entonces, estamos viendo la ley misericordiosa. Dios dijo a los hombres en aquel tiempo, a través del profeta, a través de Moisés, que cuando el hombre pecara, tenía que traer un cordero, tenía que traer un animal, y este animal tenía que ser escogido, tenía que ser lo mejor del rebaño. Lo traería Aarón. Este pecador, esta persona que reconocía la palabra de Dios como veraz y por eso obedecía y traía el cordero, como Dios había dicho, entonces también obedecería todo lo demás. Este hombre pondría sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaría su pecado, y el pecado pasaría al animal. Y entonces, ahora Aarón haría el resto, haría el rito de acuerdo a las escrituras, de acuerdo a la palabra del profeta, de acuerdo a la palabra de Dios dada por un hombre, y entonces, dada por en este caso por Moisés. Y entonces de esta manera el pecado del hombre era expiado. Con el paso del tiempo ya era mucha la gente que había y se dificultó hacer esto de manera individual. Entonces Dios dijo a Moisés que Aarón ofrecería un sacrificio una vez al año por todos los pecados del pueblo. El 10º día del 7º mes Aarón realizaría este sacrificio y de esta manera expiaría los pecados del pueblo. De esta manera se restauraría la relación entre Dios y los hombres, de los hombres que obviamente confíen en su palabra, porque los que no confían en su palabra, por cuanto no confían, obviamente no sería para ellos efectivo esto. Entonces Aarón realizaba un sacrificio una vez al año por todos los pecados del pueblo. Podríamos meditar, podríamos ver la forma en que esto sucedía. En Levítico 16:21, la palabra de Dios dice: y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del cordero y confesará el pecado del pueblo, pasándolo así. Vamos a leer Levítico 16:21. Levítico 16:21 dice, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades, todos los pecados de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Entonces, el 10º día del 7º mes se efectuaría esto. Para las personas de aquel tiempo que se sometían a la palabra de Dios, que obedecían su palabra, ellos venían al culto, ellos venían a la reunión. Este día era un día importantísimo, entonces se reunían. Y Aarón les explicaba a ellos lo que hacía. Este es el propósito del sacerdote, este es el propósito de la persona cuando haya nacido de nuevo. Este es el objetivo de una persona nacida de nuevo al ir a ayudar, al ir a evangelizar, al ir a explicar esta verdad que conoció, por la cual se salvó, explicar lo que ha conocido, explicar lo que ha entendido, explicar en lo que está confiando, y de acuerdo a las escrituras ver que esto sea cierto y vivir por esto, y vivir por la verdad. Entonces Aarón les explicaba a ellos: muchachos, esto que estamos haciendo, este sacrificio que estamos haciendo, de esta manera nos pondremos en paz con Dios, porque así Dios lo ha dicho. Entonces Aarón ponía sus manos sobre la cabeza del cordero y confesaba el pecado del pueblo. Y todo el pueblo estaba viendo lo que Aarón estaba haciendo. El pueblo estaba analizando esta verdad maravillosa de que había sido traído un cordero que estaba ya en el potrero, un cordero que no tiene ninguna culpa. Este cordero era un cordero, este animal no tenía ninguna culpa, no tenía ningún pecado, y sin embargo este moriría por los pecados del pueblo, y el pueblo estaba viendo lo que Aarón estaba realizando. Entonces Aarón ponía sus manos sobre la cabeza de este animal y confesaba el pecado, y luego lo degollaría, y al final entraría
al lugar santísimo ante la presencia de Dios con la sangre de este animal y la ofrecería por los pecados del pueblo. Y el pueblo ponía atención a todo lo que se estaba haciendo, y Aarón les explicaba también y les decía: este animal no tiene el poder en sí mismo de quitar los pecados, pero es porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. Dios ha dicho que de esta manera se hará y que de esta manera el pecado de nosotros sería expiado, y entonces estaremos en paz con Dios por un año. Entonces Aarón también les decía que esto que se estaba haciendo era sombra, era figura de la verdad que un día acontecería a la humanidad, que esto solamente señalaba lo que un día acontecería, porque un día Dios mismo se haría hombre, Dios enviaría a su Mesías, Dios enviaría al Salvador del mundo, y que el Hijo de Dios tomaría todos los pecados del mundo, y que de esta manera Dios quitaría el pecado del mundo. Entonces los hombres, claro que sí, amigo, se iban para sus casas después de este culto, sabiendo, entendiendo la verdad de la palabra de Dios, la verdad de lo que se estaba haciendo. Vivían en paz con Dios a causa de su fe, vivían en paz con Dios a causa del conocimiento. No llegaban solamente ahí a estar nada más y se iban pensando que ya habían cumplido con el deber. No, ellos se iban escuchando y entendiendo. Aarón se ocupaba de explicarles a ellos las cosas que se hacían con el propósito de que las personas conocieran la verdad y fueran salvos, y fueran libres, y fueran sus hijos, y fueran redimidos, y fueran limpiados, y fueran perdonados, y fueran salvados por conocer esa verdad. Claro que sí. Entonces, podemos ver que esta era la manera en que se quitaba el pecado del pueblo, a través de un sacrificio. Y ese sacrificio hecho exactamente a como Dios había dicho. Esta es la verdad en el Antiguo Testamento, que precisamente simbolizaba la verdad que hoy conocemos nosotros, la obra preciosa y poderosa que Cristo realizó cuando vino. Entonces podemos ver ahora en Mateo 3:15. En Mateo 3:15 podemos ver cómo Jesús viene a Juan. Entonces dice, la Biblia dice que en el cumplimiento, en Gálatas capítulo 1, versículo 4, en Gálatas 4:4, la Biblia dice que en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Cristo vino a este mundo, claro que sí, nacido de la Virgen María, de una mujer que se llamaba María Virgen, nació de una virgen, una mujer que no había tenido ningún contacto sexual con ningún hombre, era prometida de José, pero todavía no se había consumado el hecho marital. Entonces Dios envió a su Espíritu Santo y realizó la obra milagrosa que Él hizo para que esta mujer quedara embarazada y Jesús viniera a este mundo. Jesús nació, creció, y a la edad de los 30 años empezó su ministerio. Entonces vino a Juan, y Juan entonces dice en Mateo 3:15, bueno, podemos ver desde Mateo 3:13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan bautizó a Jesús. Necesitamos saber, amigos, quién es Juan. Necesitamos saber quién es Juan el Bautista. La gente sabe mucho respecto a Jesús, o por lo menos se tiene conocimiento, claro que sí, respecto a Jesús y también respecto al Espíritu Santo. Pero respecto a Juan el Bautista, no tenemos conocimiento, tenemos muy poco conocimiento y necesitamos conocer
quién es Juan el Bautista. ¿Por qué Juan bautizó a Jesús? ¿Qué fue lo que pasó ese día ahí en las orillas del río Jordán cuando Juan bautizó a Jesucristo? ¿Qué fue lo que aconteció ahí? ¿Por qué Jesús viene a Juan y le dice, bautízame, Juan? Juan bautiza a Jesús y de esta manera se cumple toda justicia. No podemos leer este pasaje solamente así de una manera liviana y no meditar en esta verdad. ¿Quién es Juan el Bautista? Juan el Bautista, la venida de Juan el Bautista a este mundo fue anunciada por Dios. Juan vino de manera especial, hijo de Elizabeth y de Zacarías, ambos levitas, y no solamente levitas, sino ambos descendientes de Aarón. Si leemos Primera de Crónicas, Primera de Crónicas, no me acuerdo el pasaje, pero sí, creo que es 19. Podemos ver el linaje de Juan el Bautista, podemos ver el linaje de los padres de Zacarías. Ahí podemos encontrar cómo es que Zacarías es descendiente de Aarón y obviamente Juan el Bautista es hijo de Zacarías. Entonces, Dios en el Antiguo en la ley misericordiosa había dicho que el sacerdocio era entregado solamente a Aarón. Solamente Aarón podría ofrecer sacrificio a Dios y sus hijos. Cuando Aarón moría, entonces lo sucedería un hijo de él, ordenado debidamente. Y cuando éste moría, pues también solamente los hijos de Aarón, solamente la descendencia de Aarón. Zacarías es hijo de Aarón, lo podemos encontrar en el libro de Crónicas, en Primera de Crónicas. Y Juan el Bautista es hijo de Zacarías, es hijo de Elizabeth y Zacarías, ambos son levitas. Elizabeth y Zacarías posiblemente eran primos, en aquel tiempo se casaban así. Juan el Bautista es un legítimo sacerdote, es el último sumo sacerdote. Entonces, Juan el Bautista podría bautizar a Jesús. Juan el Bautista podría poner sus manos sobre la cabeza de Jesús. Juan el Bautista, Jesús es el Cordero de Dios. La Biblia dice respecto a Juan también que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que este. Que Jesús dice en Mateo 11:11 que entre los nacidos de mujer, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista es mayor que Abraham, es mayor que Moisés, es mayor que Isaac, es mayor que Jacob, es mayor que todos, excepto Adán. Juan el Bautista es el hombre más grande que ha existido en la humanidad, es nuestro representante. No ha existido un hombre ni existirá un hombre mayor que Juan, de acuerdo a la palabra de Dios. Jesús mismo lo dice, Mateo 11:11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que este, y si queréis reconocerlo, este es el Elías, el que habría de venir. Entonces, vemos que Juan el Bautista es un legítimo sacerdote, de acuerdo a la ley. La Biblia dice que Cristo vino de acuerdo a la ley, que Cristo murió de acuerdo a las Escrituras. Entonces, sí, precisamente ahí en el río Jordán, ese día, cuando Juan estaba bautizando, está preparando el camino del Señor, está preparando el camino de Jesús. Juan está predicando ahí en el río Jordán. Él está diciendo a todos estos hombres que están ahí escuchando su palabra, que están escuchando la palabra de Dios dada por él. Juan les está diciendo que tienen que arrepentirse. El verdadero significado de la palabra arrepentimiento no es que usted ponga una cara ahí de lloretas, que se ponga una cara ahí de hipócrita, amigo, y que se ponga a tratar de llorar de alguna manera y se esfuerza y escucha la música, y entonces la música que está escuchando es una música de adoración, dicen ellos, y entonces usted siente como que empieza a recordar lo que se ha hecho y acaba llorando, y entre más llore, usted más se arrepiente, ¿verdad? Más se arrepintió, y entonces usted sale de ahí pensando que realmente su pecado
ha sido redimido a causa de que usted lloró mucho y a causa de que usted confesó su pecado y se arrepintió y le pidió perdón a Dios de una manera y de otra manera. Y entonces, mi amigo, así no es. Así no es. Este no es el verdadero significado de la palabra arrepentimiento. Su significado será remordimiento, pero no arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, el verdadero significado de la palabra arrepentimiento es volverse. Usted va caminando en esa dirección, practica tal y tal religión y usted pretende que de esta manera usted va bien porque usted va cumpliendo, usted va practicando la religión que le enseñó su papá, su mamá, en la que usted confía, en la que usted ha terminado de creer, y entonces usted piensa que porque usted es fiel a la iglesia, usted va bien. Y usted sigue en esa dirección. Cuando alguien le predica a usted la palabra, cuando usted escucha el Evangelio, y cuando cuando tiene usted la bendición como hoy de escuchar la verdad del Evangelio, el Espíritu Santo respalda la palabra y entonces usted escucha la palabra y sabe que es la verdad. Entonces usted se vuelve a esto. Entonces usted se vuelve a esta verdad. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento es volverse. Juan el Bautista les decía a ellos que ya dejaran de seguir los dioses falsos, que ya dejaran de seguir los dioses de los gentiles, que se volvieran al Dios de sus padres, que ya el Mesías estaba ahí, que ya lo prometido en el Antiguo Testamento estaba a punto de efectuarse, que ya el Mesías estaba ahí entre ellos, que él no le conocía, pero que en algún momento le conocerían, que él había venido a quitar el pecado del mundo, que Dios mismo había enviado a su Hijo para que él tomase los pecados del mundo entero y así salvara al mundo. Juan enseñaba esto, Juan les predicaba esto a ellos, y todo aquel que creía en la predicación de Juan, entonces Juan le bautizaba. Entonces Juan le bautizaba precisamente por eso, porque ellos estaban creyendo, ellos confesaban públicamente su fe, ellos confesaban públicamente a través de su bautizo de que estaban creyendo en lo que Juan estaba diciendo. Y de esta manera muchos otros vendrían a escuchar la palabra, vendrían a escuchar la verdad. Bueno, Juan les estaba enseñando esto a ellos, les estaba predicando que se arrepintieran, que el Mesías ya estaba ahí, que el cumplimiento de los tiempos ya había llegado y que Dios salvaría al hombre de la manera portentosa como lo hizo. Y entonces Juan predicaba esto. Bueno, Juan estaba ahí en el Jordán cuando de repente Juan ve que Cristo viene bajando el Jordán, viene bajando la peña, y entonces le dice: muchachos, este es del que yo les estaba anunciando, este es del que yo les estaba diciendo, véalo donde viene. Y Cristo llega a Juan y le dice: bautízame, Juan. Y entonces Juan le bautiza y pasa todos los pecados del mundo, que precisamente el mundo tiene que reconocer que es pecador, que se había apartado de la verdad bíblica, que se había apartado de la verdad de Dios, que iba detrás de los hombres y no detrás de su palabra. Entonces, estos son los pecados que Cristo tomó, los que precisamente Juan estaba invitando a la gente a reconocer, los que precisamente hoy a través de la Biblia y de acuerdo a la Biblia tenemos que entender que tenemos en nuestra vida una actitud incorrecta, una actitud que se aleja más bien de Dios en vez de venir a Él. Entonces, estos fueron los pecados que Cristo tomó cuando Juan le bautizó. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Entonces Cristo viene a Juan le bautiza, pone sus manos sobre su cabeza y confiesa todos los pecados. Juan es la persona apropiada, Juan es la persona correcta para que efectúe esto. Él es un legítimo sumo sacerdote, el último. Juan es una persona enviada por Dios con este propósito. Y entonces, de esta manera es que Jesucristo quitó todos los pecados del mundo. Juan pone sus manos sobre la cabeza del Cordero y confiesa los pecados no sé cuál era su primero, si Caín o Abel.
Bueno, desde que nació el primer hijo de Adán hasta que nazca el último ser humano en este mundo. Todos los pecados del mundo, Juan los pasó a Jesucristo y Jesucristo los tomó sobre sí y luego caminó 3 años en este mundo con los pecados del mundo sobre él y enseñando a sus discípulos esta verdad maravillosa que todos tenemos que conocer, o sea, la obra que él estaba efectuando. Y entonces eso fue lo que pasó. Mientras Cristo estuvo en este mundo y estuvo esos 3 años, no fue que se sentó ahí debajo de un árbol a esperar que pasaran los 3 años para luego ir a la cruz a derramar su sangre por los pecados del mundo. No, él tomó los pecados del mundo en el bautizo de Juan. Ahí se cumplió Levíticos 16:21. Romanos 5:8 dice, Romanos, vamos a ver aquí, Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, eso fue por Adán, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Esto fue lo que se cumplió cuando Cristo fue bautizado allá en el Jordán. Esto fue la obra maravillosa que Él vino a hacer. Él vino a cumplir toda justicia. Entonces, eso fue lo que Él les enseñó a ellos, a los apóstoles, mientras estuvo en esos 3 años. La obra que Él estaba efectuando. Cristo se ocupó de que ellos la entendieran, de que ellos la comprendieran perfectamente bien en sus mentes, en sus corazones, de que no les quedara ninguna duda, para que así, cuando Él partiera de este mundo, ellos pudieran continuar explicando esto a las personas, para que las personas se salven. Claro que sí. Si ellos no hubieran comprendido esto, no hubieran explicado tampoco, no hubieran podido cumplir con el propósito para el cual Dios les formó, el propósito que Dios, el trabajo que Dios les encargó, que Cristo les encargó antes de irse, enseñar a la humanidad entera esta obra maravillosa que Él efectuó y que Él les explicó a ellos detalle a detalle y que ellos vivieron porque ellos estuvieron con Él paso a paso, entendiendo esta verdad. Si los apóstoles no hubieran comprendido que Cristo quitó todo el pecado del mundo, entonces ellos tendrían pecado. Si una vez que Cristo ascendió al cielo y entonces ellos se quedaron solos, obviamente volvieron a pecar. Claro que sí, la Biblia dice que los seres humanos somos pecadores. Los apóstoles, definitivamente, que una vez que Cristo ascendió al cielo, ellos volvieron a pecar. Son seres humanos, ¿cómo no? Ellos no se van a salvar porque no pequen. Ellos se salvan porque están confiando en lo que entendieron ahora, en lo que conocieron ahora. Y esto es lo que ellos explican. Si ellos no hubieran comprendido esto, no hubieran podido servirle a Cristo como lo hicieron, servirle a Dios como lo hicieron, predicando el Evangelio, enseñando el Evangelio. Ellos lo pudieron enseñar. El diablo no los pudo acusar, porque ellos comprendieron perfectamente bien cuál fue la obra que Cristo hizo. Y la obra que Cristo hizo fue quitar el pecado del mundo. Entonces, de esta manera es que Cristo quitó todo el pecado del mundo. Fue bautizado por Juan en el río Jordán. Esta es la fe que nos salva. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, creció, a los 30 años comenzó su ministerio, fue bautizado
por Juan en el río Jordán. Este bautismo en Cristo precisamente es el prototipo de la salvación. Cuando Juan pone sus manos sobre la cabeza de Jesús y confiesa los pecados del mundo, luego lo sumerge en el agua y entonces ahí precisamente representa su muerte, su muerte. Luego emerge el agua y al emerger del agua representa su resurrección. Claro que sí. Y a través de esta resurrección es que usted y yo, a través de esta confianza, es que usted y yo podemos nacer de nuevo. Si Cristo no hubiera resucitado, entonces no podríamos usted y yo nacer de nuevo, porque ¿en qué estaríamos confiando? Un muerto. No, él resucitó, Él venció a Satanás con su resurrección, y entonces ahora Él está sentado a la diestra del Padre, esperando para que estén con Él por la eternidad, y para que estén adorando al Dios Todopoderoso, de acuerdo a que hayan confiado, a que hayan tenido fe, no en sí mismo, amigo, sino en la obra que Él realizó. Claro que sí. Hay gentes que, mientras uno les está hablando, ellos son confundidos por Satanás, y entonces dicen que, ¿cómo es que el hombre se va a salvar? ¿Cómo es que no hay pecado en este mundo? Si en el mundo hay tanto pecado, si el hombre comete pecados todo el tiempo. Cuando el hombre conoce esta verdad maravillosa, entonces ahora esta verdad maravillosa la pone en primer lugar en su corazón. Ahora esta verdad maravillosa está en primer lugar. Y entonces ahora lo que el hombre quiere es saber más respecto a este evangelio, respecto a esta verdad. Y aunque sí, claro que sí, el hombre seguirá pecando, pero el pecado que el hombre va a cometer no le va a obstaculizar para que siga adelante creyendo, para que siga adelante confiando. La única forma que usted se pueda salvar, amigos, es que no deje de confiar en esto. Si usted cree que puede predicar el evangelio hoy porque hizo obras de justicia, pero mañana, como usted pecó, bueno, porque hizo, digamos, ayer y hoy porque usted peca, entonces ya hoy no podrá compartir respecto a la verdad que haya conocido. No. Usted no es apto, o sea, usted es pecador de cualquier manera. Ya sea que peque hoy o no peque, usted es pecador, usted no será justo por usted mismo nunca. Es por su fe, es por su confianza en esta verdad maravillosa que usted ha conocido, que usted siempre será su hijo, que usted siempre será redimido, porque usted no deja de confiar. Cristo es como una rama, usted está colgando de esa rama, porque lo contrario caería a las profundidades. Usted no tiene que dejar de confiar nunca. La obra que hizo fue salvarle a usted, y usted tiene que confiar en Él, no tiene que soltarse. Si usted en algún momento, por alguna situación en su vida, entonces ya permite que el diablo venga y lo acuse, y usted se siente culpable, y entonces usted se va a soltar de esa rama. Y entonces, al sentirse culpable usted es porque no está confiando en la obra que Él realizó. Al sentirse culpable usted es porque usted no está confiando en Él. Y entonces, al no confiar, automáticamente se suelta. Y esto es fatal. No, usted no tiene que soltarse de Él nunca. Usted tiene que confiar en Él siempre. Él es su Salvador. Él es el que le vino a salvar. Él es el que ha dado su vida por usted. Él es el que ha efectuado una obra maravillosa para que usted, a pesar de que es lo que es, pueda estar con Él por la eternidad, confiando en Él, comprendiendo lo que Él hizo. Claro que sí, amigos. Bueno, esa sería la conclusión de compartir respecto a esa salvación tan grande que todos tenemos que conocer. En ese mundo no hay pecado, Cristo lo quitó, esa es la verdad. Cuando el hombre no lo entiende y cuando el hombre no lo cree, entonces lo que hace es que se conforma a los sistemas religiosos y anda sintiendo la culpa siempre, y el diablo le acusa y él se lo cree, y entonces anda arrodillándose en los altares y confesando su pecado, pretendiendo redimirse de su pecado por sus oraciones y por sus ruegos. Usted no podrá redimirse así. Cada vez que usted peca, Cristo no va a venir a morir por usted, amigo. Ya Él lo hizo. Hebreos dice, una vez y para siempre. Un solo sacrificio, una vez y para siempre. Vamos a leer Hebreos para ya finalizar, para ya finalizar con ese mensaje maravilloso
Hebreos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 1. Dice de la siguiente manera: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesaría de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice, se refiere a Jesús: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está, dice, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque con una sola ofrenda, amigos, usted pecará toda la vida hasta que se muera. Pero cuando usted conoce esta verdad y confía en esto, entonces usted siempre va a estar reconociendo que la Biblia es veraz, que la Biblia es cierta, que usted no puede dejar de pecar. Usted va a estar afirmando su fe, su confianza en que lo que la Biblia dice es cierto, no es mentira, es cierto. Usted nunca dejará de pecar. Pero entonces usted dirá que también reafirma su fe en la obra poderosa de Cristo, de que Él fue bautizado por Juan, de que Él cumplió toda justicia cuando fue bautizado por Juan, de que Él quitó todo el pecado del mundo, y usted agradecerá a Él por esto. Usted no estará pidiendo perdón. Si usted pide perdón, ahora ¿qué va a hacer para recibir ese perdón? ¿Cómo lo va a hacer? De acuerdo al Antiguo Testamento, va a llevar un cordero para ser muerto, tendría que devolverse en la historia, tendría que buscar a levitas, tendría que buscar a descendientes de Aarón, tendría que devolverse a través de la historia. Si usted quiere pedir perdón cada vez que peca, entonces tendría que devolverse en la historia para hacer eso, y esto es imposible. Pero digamos que fuera posible. Una vez que lo hace, y una vez que se devolvió en la historia, y que ya fue y encontró a los levitas, y encontró a Aarón, y encontró a los sacerdotes, y ya fue, y revivió el sistema, porque ya eso está obsoleto, y entonces, bueno, si usted quiso hacerlo así, digamos que fuera posible para que un ser humano hacer esto, entonces ahora sí, ya que hizo todos sus esfuerzos, y ya que lo logró, ahora sí muera, se vaya para el infierno. Porque rechazó la obra de Cristo y pretendió hacerlo a su manera, pretendió hacerlo de acuerdo a la ley. La ley dio una lavada para que usted la cumpla, amigo. La ley dio la lavada para que usted reconozca lo que usted es y para que usted se vuelva a su misericordia y para que confíe en Cristo. Entonces dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Esta verdad, una vez que usted la conozca, esta maravillosa, que usted la guardará en su corazón, y usted entenderá esto,
y sabrá esto. Somos pecadores, pero somos salvos por confiar en Cristo. Somos salvos por confiar en su obra. Dice, y nunca más, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Amigo, la salvación del hombre es solamente por confiar en Jesús, es solamente por eso. Pero confiar en Jesús no teniendo una confianza ahí, sí, yo creo en Jesús, pero no entienden qué fue lo que hizo, no, es conocer la verdad. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, es hará libres, es a esta verdad que se refiere, a esta verdad maravillosa. Con este segmento, entonces finalizamos, yo me siento feliz de haber cumplido con lo que prometí, de haber entregado a ustedes este anuncio, estas buenas nuevas de salvación. Estas buenas nuevas son verdaderamente maravillosas. Si el hombre escucha esto tan maravilloso, dice, no hay pecado en este mundo. Qué tremendo, ¿verdad? Si el hombre escucha esto y se alegra, porque sabe, el Espíritu de Dios testifica a los corazones de que esto es verdad. Si el hombre escucha esto, lo que el hombre tiene que hacer, amigo, lo mínimo que el hombre tiene que hacer, Hechos 17:11 dice, que cuando el hombre ha escuchado la verdad, que cuando el hombre ha escuchado el Evangelio, que cuando el hombre ha escuchado esta maravillosa verdad, y tiene realmente interés, va a escudriñarla, va a averiguar, a ver si es cierto. Hechos 17:11. Va a averiguar, a ver si esto es cierto. Ya no siga más creyendo lo que los hombres dicen y punto. Ya no siga cayendo para atrás. Ya no siga pensando que usted se va a salvar porque da todas las cantidades de plata que usted da a su congregación. Ya no siga haciéndole más caso a Satanás, amigo. Crea en Jesucristo, crea en su obra, confía en su obra. Sálvese por creer en Él, no lo que dicen los hombres. No piense que usted se va a salvar por sus esfuerzos, por sus muchas platas, por sus muchas oraciones, por sus muchos ruegos, por sus muchos retiros a la montaña, por sus muchos ayunos